de Osvaldo Soriano, Los invasores de la isla imaginaria. Hace 5 años el país vivía al mismo tiempo la euforia y el horror. Las Malvinas, que hasta entonces eran islotes de retórica en la memoria, estaban por fin en manos argentinas, manos sangrientas, cebadas en la tortura, el asesinato y el despojo. Aquellos oficiales que condujeron a la muerte a 1 millar de muchachos eran los mismos que un lustro más tarde iban a sublevarse en Campo de Mayo para reclamar gloria por sus hazañas contra civiles indefensos. Los hubo, Alfredo Astiz, por ejemplo, que invocaban la defensa del pabellón celeste y blanco contra el enemigo marxista apátrida y que luego lo rindieron sin ningún complejo a la primera intimación del enemigo. Hubo quienes lucharon con valentía y creyeron que los británicos de un ejército regular eran tan fáciles de cazar como los estudiantes de la Noche de los Lápices o los sindicalistas de Córdoba. La dictadura conducida por Leopoldo Fortunato Galtieri, ese general imponente, echaba el resto. El último día de marzo había habido una manifestación y otro muerto. 2 días más tarde, la mayor parte de los habitantes de este país lo olvidaba y salía a las calles a festejar la recuperación de ese archipiélago perdido entre las hojas coloreadas de un cuaderno patria. Los argentinos, derechos y humanos, vivían la última vergüenza y empezaban, sin saberlo, la transición hacia la etapa más compleja de su historia política. Raúl Alfonsín, el que mejor advirtió todos los miedos, iba a conducirla por un camino escarpado y tortuoso hasta que los mismos oficiales que se rindieron en las Malvinas le impondrían una capitulación que va a dolerle a la democracia por muchos años. Galtieri y Alfonsín se hicieron aplaudir en el mismo balcón, pero quizás allí terminan las simetrías. Uno ofrecía la muerte ajena, el otro quería restallar las heridas de todos los odios sin comprender, tal vez, que la paz duradera solo se afirma en el triunfo de la memoria. En aquellas tierras desoladas se jugó la última partida de la Argentina potencia. Los sueños de grandeza se quemaron con el desembarco de los británicos. Los clientes de Miami y los campeones de las finanzas despertaron de golpe, azorados. No entendían por qué la dictadura que los había librado de peligro rojo empezaba a devorar también a banqueros y burgueses para celebrar al fin su propia extinción. Como antes con Uriburu, con los coroneles del 43, con Aramburu y con Onganía, creyeron que el festín era gratuito, que la sangre era extraña y apenas salpicaría las botas del coronel de turno. En 1982 el balance del proceso se reveló inquietante. 30.000 desaparecidos, 1.000 jóvenes muertos en el sur, 45.000 millones de dólares de deuda, la humillación de la mayoría silenciosa que se veía obligada a admitir ahora lo que no había querido ver antes. La dictadura, cuando es festejada o tolerada, lleva inevitablemente a la guerra. Videla no llegó en puntas de pie. En un discurso como jefe del ejército había anunciado que pronto correrían ríos de sangre. Viola había gritado su odio y hasta hubo un general que, antes del golpe de Estado, calculó que en la Argentina sobraban 2 millones de personas. Galtieri no hizo más que llevar al paroxismo lo que los otros habían practicado como política de subsistencia. La de las Malvinas fue, por fortuna, la única guerra que enfrentaron las Fuerzas Armadas en este siglo y el resultado no debería enorgullecer a nadie.
Aunque los militares sostienen que su victoria contra la guerrilla hizo posible esta democracia, la verdad parece más dolorosa. Fue la derrota en Puerto Argentino la que abrió las puertas a un sistema de convivencia más civilizado. Quizá los caídos en Malvinas sean los verdaderos héroes de la transición. Cuando se hundió el Belgrano, el mar estaba tragándose a muchos soldados anónimos, pero también se ahogaban allí los proyectos insensatos de una clase que despreciaba la vida y, en definitiva, la patria que decía defender. Y sin embargo allí están todavía, como una sombra ominosa. No acechan al invasor inglés, sino a cada hombre, a cada mujer que quiere vivir en libertad. Han olvidado una guerra real y reivindican otra, imaginaria. A fuerza de vivir en un mundo de noche y de tinieblas, se han mimetizado con el invasor y no hay por ahora quien los saque de su irreductible isla de espanto. Qué grande Osvaldo Soriano para decir las palabras justas. El texto se llama Los invasores de la isla imaginaria y está en el libro Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. Este texto fue escrito y publicado por Osvaldo Soriano en el año 1987, cuando los militares tenían el tupé de enfrentar el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.